Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a este canal de Antimagufos. Sé que esperabais la entrega sobre los giróscopos láser y de fibra óptica, pero una vez más cambio de planes, ya que en verdad yo no sé el efecto que puede causar mi vídeo en vosotros hasta que lo veis y reciba un feedback al respecto. Y creo que no me expliqué todo lo bien que yo hubiera querido en mi última entrega de giróscopos mecánicos, porque algunos han confundido algunos términos o no han comprendido los experimentos que mostré en su totalidad, o me los han mezclado. Y es por eso que espero poder solventar eso en esta entrega. Y por supuesto, después espero recibir vuestros comentarios y quedar algún tipo de duda con respecto a cualquier tema que muestre hoy aquí. En mi pasado vídeo, mi intención fue dividirlo como en dos partes. La primera era sobre precesión, en la que mostré que el giróscopo de Foucault pudo detectar, mas no medir la rotación terrestre por un tema de precesión. Y la segunda parte del vídeo traté de hablar sobre las precisiones de los giróscopos mecánicos, concretamente del que va instalado en los horizontes artificiales de los aviones. Son dos cosas bastante diferentes: precesión y precisión. Precesión es el error del giróscopo, ya sea por su fricción con todo el sistema, o ya sea por el momento que ejerce la gravedad sobre él o cualquier otro factor que haga que su eje de giro se desvíe. Y precisión hace referencia a la mínima cantidad de giro que es capaz de detectar el giróscopo. No sé si os disteis cuenta, pero en ningún momento llegué a decir cuál es la precesión de un giróscopo mecánico. Y no es porque se me olvidara, es porque cada giróscopo mecánico va a tener una precesión diferente, y medirla es una operación compleja, mas no imposible, por supuesto. Hay miles de giróscopos mecánicos, y el número de ellos solo depende de la ingenuidad e imaginación humana, como por ejemplo podéis ver aquí. Pero el hecho de tratar de medir la rotación terrestre con un giróscopo mecánico, como mencioné en el vídeo pasado, es muy difícil y una operación titánica si no se conoce el error de precesión que tiene nuestro giróscopo. Pero por supuesto no es imposible. El hecho de que medir la rotación terrestre con un giróscopo mecánico no sea para nada eficiente no quiere decir que no sea posible, y eso lo mostraré más adelante, ya que hoy por hoy tenemos mejores medios que los que Foucault tuvo. Con respecto a los experimentos de Wolfie que mostré en mi anterior vídeo, traté de mostrar qué precisión es la mínima que tienen que tener los giróscopos mecánicos instalados en los instrumentos de aviación. Evidentemente, si el giróscopo está alineado y sometemos al avión a cualquier tipo de giro pronunciado, el giróscopo va a permanecer en la posición original, manteniendo su propiedad de rigidez en el espacio, y gracias a esto nos dará la situación del avión en cada momento. Esto funcionará tanto en aviones convencionales como en acrobáticos como de cualquier otra índole. Pero, ¿qué fue lo que hicimos en el experimento? Lo que hicimos fue inducir un error. En el primer experimento lo indujimos de 15 grados y en el segundo fue de 180 grados, solo para ver qué tanto tardaba en recuperarse de ese error. Al inducir un error en el giróscopo de un horizonte artificial, lo primero que él va a querer hacer es alinearse al nivel terrestre, por lo que tenemos que tener muy claro que son dos situaciones muy diferentes. Una de ellas, cuando el giróscopo está nivelado y el avión gira, cuando el giróscopo no está nivelado, porque le hemos introducido un error a propósito usando la perilla de bloqueo del instrumento y el avión gira. En el primer caso, el giróscopo medirá de una vez el movimiento del avión, puesto que está nivelado, y si el avión gira, lo va a detectar de inmediato. En el segundo caso, el giróscopo primero va a tratar de recobrar su nivel antes de ponerse con otra cosa. Es por eso que nos viene muy bien inducir el error para saber qué tanto tarda en recuperarse. ¿Por qué? Porque mientras el avión vuela a través del planeta, en verdad va recorriendo una curvatura, que ya dijimos que es de 1 grado cada 111 kilómetros.
por lo que se podría decir que se le está induciendo un error de 1 grado cada 111 kilómetros. Y solo tratamos de demostrar que el giróscopo tenga la suficiente precisión como para corregir ese grado en esos 111 kilómetros. Por ello, en el primer ejemplo, indujimos un error de 15 grados. Pusimos a girar el avión a 3.5 grados por segundo. Recordemos que es un radio de giro superior al estándar de 3 grados por segundo que cualquier piloto usaría en su aeronave. A 3 grados por segundo un avión tardaría 2 minutos exactos en completar 360 grados. A 3.5 grados, como es el ejemplo de Wolfie, lógicamente tardó menos de 2 minutos. Y vimos cómo le costó 2 vueltas corregir los 15 grados. Así que para ser generosos podríamos decir que en la vida real con un giro estándar se tarda 4 minutos en corregir 15 grados. Aunque siendo honestos, en verdad, viendo que el giro del avión de Wolfie era mayor, tardaría como 3 minutos, o sea, tardaría menos. Pero da igual, dejémoslo en 4 minutos. Por lo que obtenemos una precisión de 15 grados, lo dividimos entre 4 minutos y son 3.75 grados por minuto de precisión, más o menos. Podríamos concluir que la precisión ronda entre los 3 y 4 grados por minuto. En el segundo ejemplo, el error inducido fue de 180 grados y tardó 90 minutos en corregirse. Por lo que podemos decir que 180 grados lo dividimos entre los 90 minutos y nos da una precisión de unos 2 grados por minuto. Por lo que combinando ambos experimentos podemos decir que la precisión mínima de un horizonte artificial es entre 2 y 4 grados por minuto. Si para ir siguiendo la curvatura terrestre se necesita que el avión corrija 1 grado cada 111 kilómetros y considerando que una velocidad máxima estándar de crucero es de 450 nudos, unos 833 kilómetros por hora, tardaríamos 8 minutos en recorrer 111 kilómetros. Por lo que el giróscopo tiene 8 minutos para corregir 1 grado. Si puede corregir de 2 a 4 grados por minuto, ¿qué le impide corregir 1 grado en 8 minutos? Es por eso que esta demostración refuta completamente esa afirmación absurda y carente de sentido que tienen los terraplanistas de que el giróscopo es prueba de planicie, que el giróscopo no miente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro que no miente, lo que tienes que entender es cómo funciona. De hecho, por ejemplo, si el avión fuera al doble de velocidad como algunos cazas y fuera a 900 nudos, unos 1666 kilómetros por hora, tardaría 4 minutos en recorrer 1 grado. Aún así, el giróscopo cubre de sobra esa precisión. Incluso si el avión viajara a 3600 nudos, 6667 kilómetros por hora, tardaría 1 minuto en recorrer 111 kilómetros. O sea, 1 minuto en corregir 1 grado. Recordemos que el giróscopo puede corregir de 2 a 4 grados por minuto, tampoco tendría problema en este caso. Pero ¿y si lo comprobamos con el avión más rápido del mundo? El X-43 Scramjet, cuya velocidad máxima es de 9.6 Mach, unas 7.000 millas por hora, la absurda velocidad de 13.000 kilómetros por hora. Bien, este avión recorrería 111 kilómetros en 30 segundos, o sea, medio minuto, por lo que en 1 minuto recorrería 2 grados de curvatura. Así que, aun con este monstruo de velocidad, un giróscopo mecánico estándar instalado en el horizonte artificial podría corregir sin mayor problemas, ya que vimos que la precisión es de 2 a 4 grados por minuto. Espero que ya haya quedado claro esta parte, y cómo a fin de cuentas es todo un tema de precisión. Por último, y antes de acabar, me gustaría retomar el tema del principio del vídeo, con respecto a la detección y medición de la rotación terrestre usando un giróscopo mecánico. Debo decir que existen proyectos de investigación y alta tecnología donde están construyendo giróscopos con fricción mínima para disminuir así su precisión, con fines para la industria y nuevas tecnologías. Son proyectos millonarios, pero sin duda estos giróscopos serían capaces, conociendo su precisión, de medir la rotación terrestre. Pero a veces el ingenio vale más que todos esos millones de dólares y en este caso lo demuestra Stefan P. Este tipo fue el que construyó el vídeo del giróscopo de Ficor que mostré en el vídeo anterior, en el cual pudimos ver que se movió mínimamente, aunque ellos dijeron que no. El asunto es que Stefan P. mejoró el experimento usando un láser para medir en teoría la desviación del giróscopo, y los resultados fueron exitosos según muestran. Por supuesto, Ficor nunca subió ni mostró este vídeo a su público, ya que todo lo que vaya en contra de sus ideas lo omiten.
Agradezco mucho a Hugo Pérez, que fue el que me pasó este vídeo que traduje para todos vosotros al español. Si queréis ver el experimento completo lo dejaré en la descripción. Así que aquí os lo muestro doblado al español. He trabajado por más de un año en este giróscopo personalizado. Estos son mis últimos resultados. Para haceros entender mejor, permítanme demostrarles cómo un giróscopo se comporta. Hay diferentes tipos de giróscopos ahí fuera. Este es un 2D o F, 2 Degrees of Freedom, que son 2 grados de libertad. Puede rotar libremente en 2 ejes. El eje de abajo lo llamaremos eje Z. El eje horizontal lo llamaremos eje Y. Una vez que el disco empieza a girar, se mantiene en esa posición. Un empujón en el eje Z provocará una rotación en el eje Y, y un empujón en el eje Y provocará una rotación en el eje Z. Esto es muy importante. La dirección de giro del disco dicta la dirección en la que el giróscopo reacciona. Por ejemplo, lo desbalanceamos por este lado y giramos en un sentido del eje Y. El eje Z del giróscopo girará en una dirección. Y si invertimos el giro con el mismo desbalanceo, provocará un giro contrario del eje Z. Por tanto, un desequilibrio en el eje Y actuará de la misma manera. Si un lado es más pesado, el eje Z rotará, pero si revertimos el sentido de giro, el eje Z rotará de forma opuesta. Si tienes en cuenta ambos resultados, puedes, en cierta manera, descartar desequilibrios. Por lo que si ves una prueba de medición del giróscopo deberías preguntarte el por qué, si lo ponemos a girar en la otra dirección, revirtiendo el sentido de giro de la rueda, el giróscopo mostraría desbalanceos. En otras palabras, el desvío en una dirección puede ser causado por el desbalanceo del giróscopo. Pero un desvío del eje en el mismo sentido, testeado en ambas direcciones del disco, no puede ser por el desbalanceo. Mediciones del eje Z en altas revoluciones por minuto. El puntero láser fue montado en la parte superior del giro. El láser se lanza a través de la habitación para proyectarse en la pared, la distancia de 2.4 metros. Con esta configuración puedo ver rotaciones muy pequeñas o desvíos que no pude ver en el pasado. Cuanto más bajas son las revoluciones por minuto, menos preciso será el giróscopo. Así que para obtener los mejores posibles resultados, tomé medidas solo en los primeros 2 minutos después de girar el giróscopo y que sus revoluciones por minuto estén entre las 5.000 y 9.000 vueltas. El eje del disco estará apuntando al norte. Si hubiera un desvío de la Tierra, el giróscopo no se inclinaría y por lo tanto no interactuaría con la lectura de las mediciones del eje Z. Se tomaron medidas con el disco girando en una dirección y en su opuesta. Todas las medidas pueden verse completas al final de este vídeo. En total hice 8 pruebas del giróscopo rotando en sentido horario. El promedio de deriva de las 8 pruebas combinadas fue de 10.4 grados a la hora, en sentido horario. El giro de la Tierra calculado para mi latitud es de 11.2 grados a la hora. Mediciones en el eje Z a altas revoluciones por minuto con un motor montado. Debido a que las diferentes partes que están montadas en el giróscopo ocasionaban un desbalanceo en un lado, tuve que equilibrarlo poniendo el peso faltante en el otro lado. Las revoluciones por minuto fueron de 8.400 constantes durante todo el test. Y el resultado promedio de ambas direcciones de giro durante 8 minutos fue de 8.6 grados a la hora. Test en el eje Y a las revoluciones por minuto. El eje Y del giróscopo lo tengo apuntando ahora hacia el este y oeste.
Si hubiera un giro terrestre, la parte superior del disco se inclinaría hacia el oeste. El láser apunta en esta prueba con un ángulo de 80 grados a un pequeño espejo en el eje Y. El puntero láser se reflejaría en la pared de enfrente, que está a 2.4 metros, igual que hicimos con el eje Z. Aparte de la orientación inicial, también roté la máquina 180 grados para testear en ambos lados. En los 3 test el disco giró hacia el oeste, con un desvío similar. El cálculo del ángulo real de inclinación del eje Y no es tan simple. El láser se refleja en el cardan, por lo que el láser se refleja con un ángulo determinado. Para hacer estos cálculos muy precisos hay que tener en cuenta los 80 grados con lo que el láser apunta al espejo, y también al movimiento del conjunto de los ejes Z e Y. En anteriores mediciones que hice, un cálculo bastante preciso, los resultados estuvieron muy cerca del esperado para el giro terrestre, de unos 10 grados por hora según mi localización. En todas las mediciones a altas revoluciones por minuto que hice, incluidas las innumerables que no registré, nunca tuve un giro del giróscopo en sentido antihorario para el eje Z, ni tampoco inclinación hacia el este con el eje Y. Como podemos observar, Stefan parece ser que pudo medir con cierto detalle el movimiento de rotación terrestre. Usó un láser que cumplía la función de la regla y la lupa que usó Foucault, y por supuesto el láser es mucho más preciso que todo eso. A pesar de que no da a conocer el error de precesión, se podría calcular restando la tasa de rotación del planeta menos los resultados que obtuvo. En cualquier caso, en lo personal, yo le doy credibilidad a este experimento, a pesar de ser de nivel amateur, por decirlo así, pero sin duda muy ingenioso y representativo. Antes de finalizar, me gustaría comentar algo sobre la precesión aparente. Este tipo de deriva es debida a la rotación de la Tierra o al hecho de que nosotros nos desplazamos por ella. En esta ilustración imaginamos que estamos en el Polo Norte y que disponemos de un giróscopo mecánico perfecto. En una visión cenital podremos ver lo que ocurre a un observador desde este hipotético instrumento. Aparentemente el instrumento se habrá desalineado, pero este efecto en realidad es algo natural debido a que somos nosotros los que nos hemos movido con la Tierra. El giróscopo seguirá apuntando hacia la misma posición en el espacio. Si estuviéramos en latitudes medias, como es el caso, por ejemplo, de España, lo que nos pasaría es que después de un tiempo el instrumento marcaría un rumbo erróneo debido a la convergencia de los meridianos. El único punto de la Tierra donde los meridianos no convergen es en el ecuador, por lo que la deriva aparente allí sería cero. En realidad, el movimiento aparente tiene mucho que ver con la posición del observador en Tierra. En concreto, la relación de esta deriva aparente es función de la latitud en la que nos encontramos. Esto es lo que se muestra en esta imagen, donde el eje de giro y su color cambia en cualquier lugar que no sea el ecuador. La Tierra gira a un ritmo de unos 15 grados por hora en los polos. Un giróscopo con el eje horizontal tendrá esta deriva máxima en los polos y nula en el ecuador. En concreto, la deriva es de 15 grados por el seno de la latitud por cada hora. Este tipo de precesión aparente se denomina también precesión astronómica. Si viajáramos nosotros desde un punto de la Tierra hasta otro, nos ocurriría algo parecido. Por ejemplo, vamos a ver este jet de la ilustración en un vuelo en el hemisferio norte cruzando todo Norteamérica hasta Europa. En la posición inicial, el giróscopo estará alineado con el meridiano, lo que es el norte verdadero, y señala correctamente. Nuestro rumbo es este o 90 grados. Después de varias horas de vuelo y ya en medio del Atlántico Norte, el giróscopo sigue apuntando hacia el mismo lugar en el espacio. Es perfecto, recordemos. Pero debido a la convergencia de los meridianos, ahora podemos leer un rumbo menor de los 90 grados. Por lo tanto, viajar desde oeste a este reduce los grados en la inclinación de rumbo.
Esto es lo que se conoce como Transport Wonder o deriva, debido al transporte del giróscopo. A continuación se puede ver la diferencia entre el Transport Wonder y la Astronomical Precision en la cabina de vuelo de una avioneta. Recuérdese que la marcación de rumbo o lectura de un instrumento va asociada a su eje. En la ilustración que estamos viendo aquí se ve a la avioneta volar con el eje alineado, una lectura de 090. Y al rato, debido a la convergencia, podremos ver un rumbo en el instrumento de 080. El giróscopo sigue apuntando correctamente al infinito. Nuestra avioneta ahora se encuentra aparcada en la pista de rodadura. La Tierra se mueve de oeste a este, con lo que curiosamente el resultado será el mismo que si nos trasladásemos nosotros. ¿Cuál es la solución a estos problemas? La solución en los instrumentos giroscópicos mecánicos es relativamente simple. Se trata de hacer que el giróscopo precesione de acuerdo a la latitud en la que nos encontramos. Esto se consigue por medio de la llamada Latitude Nut o tuerca de la altitud, que no es otra cosa que un desequilibrio mecánico introducido a propósito en el marco donde está el eje de giro para que la fuerza del peso adicional de esta tuerca compense el efecto de la Tierra. Esto es lo que se puede ver en esta imagen que estoy mostrando. Lo que se hace es forzar al giróscopo de forma adecuada. Para ello, la tuerca de la latitud se mueve hasta que la precesión mecánica compense a la aparente. Esta calibración del instrumento es bastante delicada y se suele llevar a cabo por personal especializado, ya que normalmente se debe desarmar el instrumento para poder acceder a esta tuerca. Tal como se puede apreciar, un giróscopo compensado permanecerá alineado con los meridianos, mientras que uno que no está compensado iniciará su deriva con el paso del tiempo o con el movimiento del avión. Cambiar de latitud con un pequeño avión no es muy grave en términos de error, si luego se acaba regresando al punto de partida. Si lo que se desea es trasladar, por ejemplo, a uno de estos aviones permanentemente de una latitud a otra, por ejemplo, un cambio de hemisferio, entonces se debe de llevar al avión para que los técnicos de mantenimiento lo compensen a la nueva latitud. Es por ello que vemos la importancia de esta pequeña herramienta instalada en todos los giróscopos llamada Latitude Nut, que se encargará de corregir al giróscopo dependiendo de la latitud donde esté. Esta herramienta no es muy conocida por todos los pilotos, por ejemplo, hace falta un estudio exhaustivo del instrumento para poder entenderla. De hecho, el piloto no debe manipularla, solamente es el personal de mantenimiento. Pero está bien y es muy útil conocer que existe y conocer para qué existe. La Tierra es un geoide y al movernos por ella necesitamos que el giróscopo mantenga su perpendicularidad con la superficie terrestre. Es por ello que esta herramienta es vital para poder obligar al giróscopo a mantener dicha perpendicularidad independientemente de la latitud en la que nos encontremos. Espero hayáis disfrutado del vídeo y ahora sí, en el volumen siguiente arrancaremos con los instrumentos en verdad precisos y eficientes para medir la rotación terrestre, así como para infinidad de aplicaciones de navegación más, como son los giróscopos láser y de fibra óptica. Así que si te gustó lo que viste y lo que está por venir y no te quieres perder el siguiente vídeo, suscríbete y dale like. Un abrazo gigante y por favor no me seas magufo.